la tercera fase nos encontramos con la etapa de resolución de la crisis, ¿sí? Entre las múltiples actividades que el sujeto despliega ante el impacto inmediato de la situación, algunas pueden tener éxito, otras pueden que no tenga éxito, y puede ser que la crisis se resuelva sin llegar a plantearse como una crisis o una situación estresante. Pero en el desarrollo típico de una crisis, los primeros intentos de contraataque suele fallar y el individuo continúa sintiendo una creciente presión interna por hallar una solución. Es así que la urgencia de la situación puede estimular su creatividad de solucionar esa situación, llevándolo a descubrir nuevas estrategias de afrontamiento, o bien puede encontrar nuevas fuentes de ayuda y formar nuevas relaciones, o trabajar con profesionales o consejeros o varios, ya sea psicólogos, psiquiatras, enfermeros o familiares, o alguna persona tal vez mayor que le pueda por experiencia dar la solución o buscar cómo solucionar esa situación estresante. En esta fase es el núcleo central de la crisis, es decir, en la tercera fase, que es la resolución, en la que se toma una decisión que puede significar la salida a través de la creación de nuevos recursos personales y de crecimiento interno, o por el contrario a través de la consolidación de mecanismos mal adaptativos que lo vaya a llevarlo por una mala solución, ¿no es cierto?, a esa situación, o volver al estadio anterior, ¿sí? Lo cierto es que en un plazo de tiempo limitado, el sujeto llega a una formulación más o menos consolidado con la situación y de sí mismo con respecto a esa situación, digamos, que o lo acepta o lo abandona, ¿sí? En la cuarta fase, que es la retirada final, si la crisis no se resuelve de buena manera o de mala manera, en la tercera fase, o sea, en la fase anterior, se llega a la fase final, que en cierta forma es el estadio de agotamiento de las reacciones generales de adaptación, es decir, o se adapta o no se adapta a esa situación. Esta reiterada reacción de adaptación puede ser total, como a través del suicidio, como decíamos, o parcial, que puede ser interna, como a través de una desorganización psicótica o una estructuración delirante o extrema. Como por ejemplo el cambio radical del entorno, el buscar nuevas relaciones, el vivir a otro lugar, hasta en algunos casos hasta cambiárselo de nombre, ¿sí? En cualquiera de estos casos la crisis se termina, sea por la muerte, sea por la negación de sí mismo y de lo que supone la psicosis, o sea por la reanudación o sea por la renuncia de lo vivido y comenzando una vida nueva, o reanudando una vida nueva después de esa crisis. En esto tiene mucho que ver las condiciones socioculturales en los procesos de crisis. ¿Por qué? Porque tiene que ver la educación, la cultura, que puede influir en primer lugar en una situación que se considere como crítica, ¿no es cierto?, o no. La pérdida del trabajo, por ejemplo, del responsable de la familia, por ejemplo, viene a ser una grave crisis en la mayoría de los casos, pero todo depende en qué comunidad se da. Por ejemplo, si se da en una comunidad rural, muchas veces esa crisis en ese responsable de esa familia
es como que la situación de crisis puede ser sostenida por ese sujeto, ya que tiene fuente de apoyo familiar o tienen acceso a otros medios de subsistencia y tienen una forma de afrontar la exigencia familiar. Pero en cambio, eso puede cambiar, esa crisis cambia mucho si esa persona responsable de esa familia pierde su trabajo en una zona urbana, ¿sí? El apoyo social en todos sus aspectos es un importante modificador de la crisis, porque va a amortiguar porque hace como amortiguador del estrés e incrementa los recursos de afrontamiento tanto para el sujeto de forma directa como de forma indirecta, fortaleciéndolo en cuanto a su personalidad y en su forma de afrontar las crisis o situaciones estresantes. Seguimos en el próximo video.